Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Hoy jueves 26 de abril tenemos un episodio devocional más. Vamos a meditar en el Nuevo Testamento. Antes de leer la palabra de Dios, como es ya de costumbre, vamos a orar al Señor para pedir su dirección. Amado Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia para agradecerte por un día más de vida, para agradecerte por tu bondad infinita. Eterno Dios, queremos pedirte a través del nombre poderoso de Jesús que nos guíes a toda verdad a través de tu palabra. Háblanos a través de tu Espíritu Santo, que lo que vayamos a leer en las Escrituras pueda llegar a nuestro corazón y pueda ministrar nuestra vida de tal manera que podamos crecer como hijos tuyos. Gracias, eterno Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en esta ocasión, Mateo 6. Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 15 y lo vamos a hacer en la versión La Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, cuando ores, entra a tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Muy bien, la palabra del Señor nos habla acerca de la oración el día de hoy, y un aspecto clave en cuanto a la oración es el perdón. Es perdonar a aquellos que nos han ofendido, es perdonar a las personas con la cual tenemos o hemos tenido algún tipo de diferencias, quizás en ideas, en pensamientos o en actitudes, y es una ocasión para perdonar a aquellas personas que quizás nos han ofendido. Si nosotros no perdonamos, va a ser muy difícil, si no imposible, que nuestra oración pueda llegar delante del Señor. El Señor va a mirar en primer lugar cuál es nuestra condición, cómo está nuestro corazón, y si en realidad nos estamos acercando con una disposición de perdón en nuestra vida. Dice inicialmente la palabra del Señor que cuando entremos a la oración busquemos un lugar privado, y esto está hablando de la oración personal, está hablando del tiempo devocional de oración, porque también entendemos que hay oración que lo hacemos en colectivo cuando estamos orando juntos con nuestros hermanos en Cristo, sea en un lugar en el cual nos estamos reuniendo, quizás en la iglesia también hay una oración ahí que es más corporativa porque es un grupo más grande, pero aquí nos está hablando específicamente de nuestro tiempo devocional, de nuestro tiempo en el cual nos acercamos a Dios. Y dice que cuando lo hagamos busquemos un aposento, un lugar, un cuarto, un lugar especial en la cual, aún ahí cerrada la puerta, nos acerquemos a Dios Padre orando en lo secreto. Y sabemos que Dios, que ve las cosas en secreto, nos va a recompensar en público. Muchos de los ministerios que hoy en día vemos que están creciendo de una manera grande y en bendición, fueron producto de oración
continua, fuera un producto de una búsqueda constante al Señor en la intimidad, en el secreto. Y sabemos que Dios respalda a sus hijos, aquellas personas que le buscan con diligencia, aquellos que están día y noche, como dice la palabra, orando en todo tiempo, le están buscando. Entonces vemos que el Señor, que ve las cosas en secreto, va a recompensar en público. Muchos de los resultados que vemos de estos ministerios grandes son precisamente la recompensa de lo que ellos han sembrado en el secreto. También la palabra del Señor en el versículo 7 nos da instrucciones acerca de la oración. Cuando oremos, evitemos repetir palabras de manera mecánica y sin sentido, como algunos rezos, como lo que se consideran estos rezos que se repiten de manera continua y muchas veces sin entender qué es lo que se está diciendo. Se repite y se repite y se repite de una manera robótica, y esto definitivamente no logra crear ningún cambio, no logra crear ningún efecto espiritual. Dice que los gentiles, aquellas personas que no conocen a Dios, lo hacen de esta forma porque se imaginan que van a ser oídos por el parloteo, por la palabrería continua, pero no funciona así. Nosotros entendemos que nuestra oración no puede llegar a ese nivel. Nuestra oración tiene que ser una comunicación directa, una conversación, y es más, ya Dios sabe lo que nosotros necesitamos, aún incluso antes de pedirle. Por eso es importante también en el tiempo de oración que seas específico, no ores de manera general. Siempre trata de ser específico en las oraciones. Cuando pidas algo, si es posible, sea lo más específico posible. Ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. También nos da instrucciones acerca de cómo orar, nos da un modelo de oración. Esto muchas veces se ha utilizado de manera mecánica, de manera repetitiva. El conocido Padre Nuestro ha sido por la tradición, ¿no? Y muchas veces por la religión, usado como una forma repetitiva de oración, y muchas veces no ha sido explicada en detalle cuál es el significado esencial de la oración del Padre Nuestro. Entonces la palabra del Señor la vamos a leer aquí en esta parte, en el versículo 9. Dice: ustedes o vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta parte significa que tenemos que entender que Dios está ahí arriba en los cielos, está gobernando y reinando, y que al momento que nosotros nos acerquemos tengamos en claro cuál es la posición de Dios, cuál es su lugar, que es santo, que está en los cielos, que está en su trono, y que su nombre es santo. Así que tenemos que hacerlo en una actitud de humillación, en una actitud de reconocimiento de su deidad, en una actitud de adorar su nombre. Por eso dice: santificado sea tu nombre. Tenemos que hacerlo en una actitud de reverencia y adoración. En segundo lugar, nos dice la palabra: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces tenemos que en primer lugar de pedir que el reino de Dios se siga extendiendo, el reino de Dios que ahora en estos momentos es invisible, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, podemos tenerlo en nuestro corazón. Pedir que ese reino cada día se expanda más en todo el mundo y que sea en primer lugar su voluntad hecha en la tierra y en el cielo. Así que no se trata de la oración, no se trata de nuestra voluntad. En primer lugar, se trata de que la voluntad de Dios sea hecha en todo el mundo, en todo el universo, en toda la creación, y también su voluntad sea hecha en nuestras vidas. Y también en el versículo 11 nos habla acerca del pan nuestro de cada día. Dice que el versículo 11: danos hoy el pan nuestro de cada día. Esto nos está diciendo que pidámosle a Dios hoy, en el día de hoy, ese pan que necesitamos cada día. Se lo pidamos que el Señor nos lo dé hoy. Tenemos que ser diligentes en nuestra oración. Tenemos que pedirle al Señor que provea de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios es abundante, Dios es soberano, y al pedir el día de hoy ese pan que nos corresponde cada día, estamos creyendo que el Señor es más que suficiente para proveernos lo que nos toca
en cada momento. Siguiente versículo, el versículo 12 nos dice: perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces este es el versículo clave con el cual empecé hablando. En primer lugar, tenemos que pedirle perdón al Señor de nuestras ofensas, porque diariamente, aún en pensamiento, en acciones y aún en palabras, pecamos, cometemos errores, ofendemos. Muchas veces hay pecados que no son ocultos, ¿sabes? Son pecados de omisión que no nos damos cuenta cuando faltamos o cometemos injusticia sin darnos cuenta, y esto es contado por pecado. Y también tenemos que acercarnos a Dios y pedirle perdón por cada ofensa que cometemos, sea a Él directamente o hacia nuestro prójimo. A veces también pecamos contra nosotros mismos. A veces cuando tenemos malas actitudes, cuando hay en nosotros resentimientos, rencores, hay tristeza o hay una negligencia en nuestro cuidado personal, eso también es pecar contra nosotros mismos. Recuerda que nosotros somos el templo de Dios y somos propiedad de Dios, y cuando hacemos algo en contra de nuestro cuerpo, también estamos pecando en contra de nosotros y en contra de Dios. Por eso es importante que nosotros pidamos perdón siempre a Dios, pero que también nos aseguremos de haber perdonado a aquellos que nos han ofendido, aquellas personas que nos han fallado. Tenemos que tener una actitud continua de perdón. La palabra del Señor nos habla que tenemos que perdonar 70 veces 7. También nos dice no nos metas en tentación, que aquí es más específico: no permitas que entremos en tentación, porque Dios no nos tienta. Al contrario, el Señor tenemos que pedirle que nos libre del mal, porque muchas veces van a haber circunstancias muy difíciles que no van a ser inmanejables, en las cuales estamos vulnerables al pecado. También finalmente la oración termina con una alabanza que dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. Muy bien, entonces esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Oremos en una actitud de adoración inicialmente y terminemos esta oración con alabanza, recordando que también el Señor es consciente de nuestras peticiones. Muy bien, vamos a dar por terminado este tiempo devocional. Espero que haya sido de bendición para tu vida y quiero animarte a buscar a Dios en oración. Esto es muy importante. Recuerda que la oración es el mecanismo que mueve la mano poderosa de nuestro Señor. Muy bien, antes de dar por terminar y orar, voy a pedirte que escuches este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo en el cual hemos recibido tu palabra, Señor, acerca de perdonar, tener siempre en cuenta el perdón antes de acercarnos, Señor, a orar. Siempre ponga en nosotros una actitud de poder reconocer que te fallamos aún en muchas maneras y no nos damos cuenta. Por la gracia de Jesucristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados, Señor. Pon cada día en nosotros una actitud de perdonar a aquellos que nos ofenden. A veces es difícil hacerlo, Dios, porque a veces las ofensas tienen que ver mucho con asuntos del orgullo, con asuntos emocionales, con muchos asuntos que a veces cuesta tomar la iniciativa de liberarse de la ofensa. Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada día el corazón perdonador de nosotros, Señor, sea como el corazón de Cristo, que no tomó en cuenta el pecado, ni aún en el último momento que Él recibía, Señor, el castigo que nos correspondía. Padre de la gloria, te agradecemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio. El devocional de hoy llegó gracias a la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Escúchanos todos los días desde las 6:30 de la mañana. Paz y bendición.